Bien, sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, donde en esta ocasión haremos nueva entrega de ciertos temas, de una serie de temas que tiene que ver con el mensaje del neotestamentario, el mensaje central como es el mensaje de la justificación por la fe en relación a el pacto eterno. Quiero comunicarles para toda la audiencia, quienes me han seguido pues compartiendo las lecciones de trimestrales de escuela sabática, que por este trimestre he decidido detenerme en los comentarios de escuela sabática y centrarme en, digamos, entregarle esta serie de temáticas en relación a la justificación y en relación al pacto eterno. Es decir, que de ahora en adelante abordaré, ¿ok? Una serie de mensajes o una serie de temas relacionados con el tema de la justificación por la fe, entendiendo que este es el mensaje o la verdad presente, el mensaje del tercer ángel. Quiero agradecerles también a todos aquellos que han sido parte de las suscripciones de este canal, agradecerles por todo su apoyo y quisiera pedirles también al mismo tiempo que sigan apoyando para aquellas personas que pueden escuchar este tema por primera vez, puedan darle like, ¿ok? Y puedan al mismo tiempo suscribirse y de esta manera pueden estar apoyando a este servidor para que este contenido, ¿ok? Este contenido pueda ser, pueda tener mayor campo de divulgación y de esta manera pues cumplir a través de las redes sociales, en parte cumplir con la misión pues de llevar el mensaje del evangelio a toda la habla hispana, a toda Latinoamérica. Así que sin más preámbulos al respecto, vamos entonces a introducirnos con este tema que me voy a basar en la epístola a los Gálatas. Pero antes de irnos directamente hacia Gálatas, quiero mencionar que en la lectura del Nuevo Testamento, dentro de las comunidades académicas del ejercicio de la teología, se ha desarrollado, digamos, o ha habido una bifurcación en cuanto a la perspectiva para abordar los estudios del Nuevo Testamento. Entre la comunidad académica, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como la antigua perspectiva, es decir, la manera o la perspectiva con el lente, por así decirlo, con el cual se ha venido leyendo y estudiando los escritos del Nuevo Testamento. La antigua perspectiva es la perspectiva clásica tradicional del cristianismo a partir de, digamos, del pensamiento de los padres eclesiásticos, es decir, aquellos que dieron origen, forma y pensamiento a la teología del cristianismo del siglo segundo, ¿ok? Que va a gestarse posteriormente como el catolicismo romano, y finalmente el pensamiento medieval y el pensamiento reformado del siglo XVI, que no es más
que a través de la obra de reforma de Lutero, que bueno, en parte la contribución que hizo la reforma protestante es devolverle la Biblia al pueblo, ya que la Biblia estuvo encadenada, ¿no? Solamente era una lectura exclusiva de los teólogos, de los eruditos, de los estudiosos, pero al comenzarse a través de la reforma protestante, traducir la Biblia en el idioma del pueblo, el pueblo pudo acceder, en este caso, a los estudios bíblicos. Sin embargo, la reforma protestante todavía no se había deslastrado en su pensamiento, digamos, en su pensamiento teológico de la antigua escuela o la antigua perspectiva de los padres eclesiásticos. Así que, digamos, el cristianismo en general, sin mencionar, por supuesto, al cristianismo de Oriente, representados por las comunidades de Oriente como las iglesias de Etiopía, que de hecho tienen un canon neotestamentario diferente, donde ellos han incluido ciertos libros que en Occidente no se maneja, las iglesias de Siria, las iglesias eh, sí, las iglesias conocidas como las iglesias de Oriente, manejan pues otros conceptos que pueden diferir del pensamiento occidental. Así que esta antigua perspectiva ha comenzado a ser retada, ¿ok? Basada en los padres de la iglesia, donde básicamente la antigua perspectiva tiene algunas ideas fundamentales como la teología del reemplazo. La antigua perspectiva cree que la iglesia ha sido reemplazada, o mejor dicho, Israel ha sido reemplazado por la iglesia, que la iglesia se ha deslastrado ahora de la esclavitud de la ley, ¿ok? Ahora estamos viviendo la era prácticamente de la gracia. Pablo renunció a su antiguo judaísmo y se convirtió en este caso al cristianismo. Entonces, ideas como esta pertenecen a la antigua perspectiva, que ahora la nueva perspectiva, la NPP, ¿ok? Comienza a retar esta antigua perspectiva, que entre los teólogos, entre los académicos que comienzan a retar o a refutar esta antigua perspectiva, está encabezada por James Doom, bueno, especialmente eh, AP o AP Sanders, ¿ok? De 1977, y también N.T. Wright. O sea, son los académicos que encabezan esta nueva perspectiva, donde dice que Pablo no se convirtió en ningún cristianismo, Pablo seguía siendo judío, que Israel en realidad no reemplazó en este caso a la iglesia, y que por supuesto Pablo nunca le dio una carta de defunción, en este caso a la Torá, y que el Nuevo Testamento debe ser estudiado bajo el marco y bajo el contexto de los periodos finales del marco del judaísmo, del segundo templo. Así que entre los círculos académicos se maneja o hay esta colisión entre estos dos pensamientos sobre la antigua perspectiva y la nueva perspectiva. Así que quizás aquí voy a mencionar algunas contribuciones que ha hecho la nueva perspectiva en sus análisis y en sus estudios en relación a la justificación por la fe. Así que en esta ocasión vamos entonces a adentrarnos a un contexto de la problemática o de la situación historiográfica de la comunidad de Galacia, cuando Pablo escribe la epístola a los Gálatas, ya por allí cercano al año 50, ¿ok? Cercano al año 50. De hecho, Gálatas es el primer documento neotestamentario que se escribe y escrito por el apóstol Pablo. O sea, el primer agiógrafo, el primer escritor, autor de los libros que van a conformar el canon neotestamentario es Pablo. Y el primer documento escrito de todo el Nuevo Testamento, según el orden histórico, es precisamente la epístola a los Gálatas. Así que, por así decirlo, la epístola a los Gálatas es el primer documento que viene a conformar en su orden histórico
viene a ser el primer documento que viene a conformar el canon del Nuevo, en este caso del Nuevo Testamento. Y prácticamente en Gálatas está el corazón del mensaje paulino, si se quiere en este caso decir. Así que la travesía por la epístola a los Gálatas inicia, por supuesto, con el llamado del apóstol Pablo. Se dice aquí que en la iglesia de Antioquía, esta iglesia de Antioquía es la iglesia de Antioquía de Siria, cercano precisamente a la tierra de Israel, y era precisamente en ese lugar, en Antioquía de Siria, que los discípulos del camino, como así se le conocía, por primera vez en esa localidad se le van a denominar cristianos, ¿ok? Así que en la iglesia de Antioquía, de acuerdo al relato del capítulo 13, es decir, que cuando uno va a estudiar la epístola a los Gálatas, debe entender, uno debe ubicarse en el contexto del primer viaje misionero del apóstol Pablo, que corresponde al capítulo 13 y capítulo 14 del libro de los Hechos. Así que ese es el contexto, en este caso, de los galasianos o en este caso de los Gálatas. Así que Pablo, estando en Siria, especialmente en esta comunidad, en esta eclesia o en esta comunidad de Antioquía de Siria, dice, habían profetas y maestros, ¿ok? Había profetas y maestros. Entre ellos estaba Bernabé, estaba Shimeón, ¿ok? Apodado el Negro. Estaba Lucio de Cirene, Manaén, no, noten que Manaén, Shimeón, Barnabas eran nombres hebreos, ¿no? Y Lucio, un nombre ya más que todo romano. Se había criado con Herodes el tetrarca y Shaul, o en este caso Saulo, de Tarso, ¿no? El Tarsiota. Así que entre estos grupos había maestros y habían profetas. Posiblemente estos profetas pudieran haber sido Manaén y Shimeón, ¿ok? Y los maestros, entre ellos Bernabé, maestros de la comunidad Bernabé, recuerden que Saulo Bernabé era un levita, ¿ok? Y Shaul, pues, había estudiado a lo nada más y nada menos que a los pies de Gamaliel, ¿ok? Así que mientras ayunaban y participaban en el servicio al Señor, ¿ok? Dice que la Ruach HaKodesh o Ruach HaKodesh dijo, o sea, la brisa de santidad dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Shaul para el trabajo que los he llamado. Cuando dice aquí que la Ruach HaKodesh habla, o la brisa de santidad habla, el Nefmach Agio, como se diría en griego, el Nefmach Agio, o sea, la brisa santa o la brisa de santidad, significa que el Espíritu Santo habló por los profetas o mediante el espíritu de profecía. Recuerden que Pablo habla en su epístola a Timoteo el don que le fue otorgado mediante profecía y mediante imposición de las manos. Cuando dice mediante profecía, es decir, mediante Ruach HaKodesh. Es decir, que el Espíritu Santo hablando a los profetas bajo la inspiración divina le comunican a Bernabé y a Saulo el trabajo específico que Dios en este caso los había encomendado. Por eso que Pablo en sus epístolas hace mención, Pablo, apóstol según la voluntad de Dios, ¿okay? Y por el Señor, en este caso por el Señor Jesucristo. Entonces cuando dice por voluntad de Dios es porque el llamamiento de Pablo fue mediante profecía. A eso es lo que se refiere. Entonces, no es que hubo una voz allí que habló el Espíritu, no, sino sencillamente que el Espíritu Santo, mediante el espíritu de la profecía, de hecho, en la literatura rabínica, Ruach HaKodesh es equivalente a Ruach Nebuah, es decir, al espíritu de profecía. Entonces, mediante los profetas, en este caso la brisa de santidad, le comunica a estos hombres
a estos hombres su llamado a trabajar a cierto lugar. Y luego dice entonces, así después de ayunar, orar e imponerle las manos, esto en la tradición judía se le conoce como el acto de la semijá. Es decir, aquí se les otorga a ellos autoridad para llevar a cabo el servicio, en este caso para el cual ellos han sido comisionados. Entonces, imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo enviados por, en este caso, por el Espíritu Santo. Cuando dice aquí enviados, viene entonces la idea de la figura del apóstol, que en el hebreo en realidad es el shaliach, ¿ok? Ahora, un shaliach, un apóstol, puede ser un apóstol, en este caso particular, fueron enviados por la Ruach HaKodesh, ¿ok? Por el Dios mismo. Y también a veces los shaliachim pueden ser llamados por la misma comunidad para cumplir una misión especial. Por ejemplo, Judas y Silas en Hechos capítulo 15 fueron enviados a las comunidades con cartas dando directrices dadas precisamente por el que presidía la comunidad desde Jerusalén, que en ese entonces era llamado Jacob Hasadik o Jacob el Justo, conocido popularmente en el mundo occidental como Santiago. Así que estos fueron entonces comisionados por Ruach HaKodesh y bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y noten, Chipre, una isla que queda precisamente al sur de Asia, de la Asia Menor, dice que al llegar a Chipre, ellos salen de Antioquía de Siria y vienen a Seleucia, de allí parten a un puerto marítimo, de allí parten a la isla de Chipre. Y en la isla de Chipre llegan a Salamina. Y en Salamina, dice, en esa isla, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Noten el contexto judío en el cual Pablo va a llevar el mensaje. Fíjense que Pablo va a las comunidades judías. Él no va al público gentil de manera inmediata, porque él sigue digamos, el orden evangélico que él mismo incluso hace referencia en Romanos capítulo 1, versículo 17, o el 16, cuando dice que no me defraude el evangelio, sino que este es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al heleno, es decir, al griego. Entonces, Pablo iba primero al judío. Vemos aquí que Pablo primeramente iba a las comunidades judías, a las sinagogas de los judíos. Entonces, cuando él llega a la isla de Chipre, va a la primera comunidad en Salamina, allí había presencia judía. Ahora, estos judíos, hay que también entender un punto importante, que estos judíos no son los mismos judíos de Judea. ¿A qué me refiero? Que las prácticas, las costumbres de los judíos de la zona de Judea, en la tierra de Israel, ¿ok? Eh, es muy diferente a los judíos de la diáspora, los judíos que están en la dispersión. Como hoy en día no es lo mismo ver a un judío ortodoxo de la comunidad de Benei Barak, que es la capital del judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo, como un famoso barrio de allá, como conocido como Mea Shearim, ¿ok? No es lo mismo que un judío que vive en Nueva York, que vive allá en Brooklyn. No es lo mismo. Las costumbres, en este caso las costumbres son diferentes, ¿no? Aunque siguen creyendo en un mismo mensaje, sin embargo, a la práctica los contextos son muy diferentes. Entonces Pablo va a un contexto judío, pero a un contexto judío helénico, no a un contexto judío de la tierra de Israel. Y ya más adelante mencionaremos unas de esas diferencias. Así que también tenían a Juan o a Johanán como un ayudante, ¿ok? Iba ahí acompañando el viaje. Entonces, aquí en este pequeño mapa tenemos, digamos, de Asia Menor. Noten Asia Menor, lo que hoy es la actual Turquía, ¿ok? Aquí tenemos a Jerusalén. Fíjense, Antioquía de Siria. Aquí es la comunidad ubicada en esta localidad donde los discípulos del camino
llegaron a conocerse posteriormente como cristianos. Aquí es donde Pablo y Bernabé congregaban, ¿ok? Esta era la iglesia o la comunidad en la que Pablo y Bernabé eran los maestros, ¿ok? Pero por Ruach HaKodesh fueron comisionados por el espíritu de profecía a través de los profetas que allí estaban como Manahem, Shimón, fueron comisionados entonces para el trabajo y ellos zarparon entonces desde de Seleucia. Ellos viajaron hasta Seleucia, el puerto marítimo, y de allí llegaron a la isla de Chipre, de las islas de Chipre, y llegaron específicamente a Salamín en esta zona. Luego de predicar allí, como mencionamos en el versículo que leímos, ellos llegan luego, atraviesan la isla de Chipre y llegan a Pafos. Pafos también hay otra comunidad, otra sinagoga, otra comunidad judía o presencia judía allí. Luego de allí parten entonces a Pergue, ¿ok? En Pergue, aquí ya nos encontramos prácticamente en la Galacia se le llama esta zona de Galacia porque en la zona sur habitaban ciertas, digamos, de las tribus de los galos, se habían asentado en esta zona, por eso se le denominaba los Gálatas, ¿no? Porque eran eh, digamos, una civilización que venía de Francia, de los galos, ¿no? De la zona de los galos, habitaron y residieron en esta parte. Entonces, en Perge había comunidad judía, también allí llega Pablo, luego llega a la famosa Antioquía de Pisidia, que es precisamente allí es donde Pablo es invitado a dar un discurso en Shabbat, en sábado, donde se comparte la lectura de la Torá y de los profetas, es decir, la Parshá de la semana y la Haftará de la semana. Pablo tuvo un discurso allí y presenta el Evangelio allí precisamente, donde él dice que por medio de Yeshua se anuncia la emancipación de los pecados y que aquellos que mediante la Torá no han podido ser justificados, entonces por medio de la fidelidad de él, es decir, del Mesías, entonces son justificados todos los que creen. De allí de Antioquía de Pisidia hay un gran número de gentiles, que ya más adelante vamos a ver, de conversos gentiles. Y esto es lo maravilloso en este mensaje, que muchos gentiles están aceptando este mensaje. Luego de allí parten a Iconio, donde también hay presencia judía, también en Listra y en Derbe. En todas estas comunidades habían sinagogas. En estos lugares, en estas ciudades, había presencia judía helénica allí. ¿Ok? Y luego ellos retornan de Derbe, Listra, vuelven a visitar a los discípulos, a Iconio, a Pergue, luego van a Atalía, de Atalía parten nuevamente hasta Antioquía de Siria, donde relatan pues todo lo que Dios había hecho mediante ellos allí en la comunidad, en todas estas comunidades que habían visitado. Así que fíjense que en el capítulo 13, versículo 42 al 43, ¿ok? Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, esto era aquí en Antioquía de Pisidia. Note que aquí hay dos Antioquía, Antioquía de Siria, ¿ok? Y más al sur de Asia Menor, y Antioquía de Pisidia, allí precisamente en Asia Menor, allí en la zona de Galacia, en la región de Galacia. Entonces, cuando salieron de ellos de la sinagoga de los judíos, así que Pablo iba de sinagoga en sinagoga, ¿ok? Iba a la comunidad judía, porque él era judío, ¿ok? Y Bernabé también era levita, ¿ok? Y Pablo era judío, pero de la tribu de Benjamín. Había estudiado o sea, Pablo era un maestro, ¿ok? Era un maestro de Torah porque había estudiado a los pies de Gamaliel. Así que dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado, noten que iba un Shabbat a la sinagoga, porque los servicios en la sinagoga es en Shabbat, la lectura de la Torá y los profetas, la Parshat y la Haftará, ¿ok? Les rogaron que el siguiente Shabbat les hablase de estas cosas en relación a la aparición del Mesías, ¿no? A su muerte y resurrección, que era el mensaje que Pablo había dado allí en Antioquía de Pisidia. Es interesante que la palabra aquí gentiles, taetnej, es un plural
eh, neutro de tercera persona, eh, se refiere a un grupo de prosélitos que estaban allí congregados juntamente en la sinagoga. Entonces dice, y despedida la congregación, ¿ok? Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. Quiere decir que estos gentiles eran prosélitos piadosos. Siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Quién eran los prosélitos? La palabra prosélito es una palabra griega que traduce del hebreo ger. Ger significa es un extranjero, pero es un extranjero que viene a residir o viene a habitar en cierto lugar. Ahora, se le llama prosélito a extranjeros, a gente que no pertenece al judaísmo, ¿ok? No pertenece a la comunidad judía y vienen a habitar allí. Ahora, en el siglo I, por lo general en la diáspora, en la dispersión, habían dos tipos de prosélitos, y esto es importante aclarar el contexto. Estaban los Gertoshav, que se le denominaban prosélitos de la puerta o los temerosos de Dios. Por ejemplo, Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Cornelio pertenece como un Gertoshav. Incluso hacía tefilot, hacía oraciones, incluso daba donativos a la comunidad judía. Ok, o sea que había una cierta simpatía por el pueblo judío debido a su fe, ¿no? Y a los valores que el pueblo judío profesa. Así que Cornelio había creído en el Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Así que estos prosélitos, como los Gertoshav, prosélitos de la puerta, o los temerosos de Dios, se le denominaba así porque eran judíos que habían creído en Dios, ¿ok? Mas ellos no estaban circuncidados, ¿ok? No estaban circuncidados, pero eran denominados hombres piadosos. Por eso le llamaban los temerosos de Dios. Piadosos quiere decir temerosos de Dios, como Cornelio, por ejemplo. Y había otro grupo llamado los Ger Sedek, o prosélitos de justicia. El Ger Sedek era él era el extranjero que realmente había participado, en este caso, de la circuncisión y, por así decirlo, ya tenía la plena ciudadanía israelita. Es decir, que este circuncidado podía celebrar la festividad de la Pascua. Recuerden que los incircuncisos no celebraban la Pascua en aquella época y podían morar, habitar, vivir como ciudadano en la tierra de Israel. El Ger Toshav era como una especie de residente, o sea, tenía apenas la residencia, más no tenía, digamos, la ciudadanía para habitar, residir dentro de Israel y por lo tanto participar de las festividades, es decir, tener los plenos derechos y deberes que tiene cualquier, en este caso, cualquier judío. Entonces la distinción lo hacía en este caso la circuncisión entre un Ger Toshav y un Ger Sedek. Entonces, en el capítulo 14, versículo 1 al 2, podemos leer entonces también la misma idea de estos gentiles o de estos proselitos piadosos al cual se le llama Helenon o griegos. Fíjense, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Pablo iba de sinagoga en sinagoga. En ese tiempo, recuerden, allí no había bautistas, pentecostales, no habían presbiterianos, ni luteranos. Es un contexto diferente. Allí solamente existía judíos, solamente existía un judaísmo que en el cual Pablo y Bernabé, como el resto de los apóstoles, sencillamente a esos judíos les comunicaba la promesa hecha a los padres sobre, en este caso, la venida del Mesías, que ya el Mesías apareció y es Jesús de Nazaret. Ese era el mensaje novedoso para ellos. Así que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. ¿Quiénes son estos judíos? Los judíos son los que están circuncidados, ¿ok? Es decir, personas que posiblemente eran descendientes de judíos, descendientes de Abraham según la carne, y estaban circuncidados en la carne, ¿ok? Pero cuando se hace la distinción
de judíos y gentiles, y asimismo de helenon, es decir, de griegos, que aquí lo va a llamar o los va a identificar como gentiles, porque dice, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los tonegnon, es decir, de los gentiles contra los hermanos. Entonces, ¿quiénes eran estos gentiles? Los incircuncisos en la carne, que a esos incircuncisos se le denominaban helenon. Ahí está la diferencia entonces. Entonces, judío aquí digamos, en las epístolas, o mejor dicho, aquí en la nomenclatura paulina se refiere a aquellos que están circuncidados. Por lo general se denominaba judíos aquellos que, uno, o eran descendientes de judíos, ¿ok? Número dos, aquellos que vivían en el territorio de Judea se le denominaban judíos. Podía haber allí chinos, árabes, podían haber en Judea romanos, gente extranjera, y por el solo hecho de residir en la zona de Judea se le denominaban judeanos o judíos, ¿ok? Pero aquí Pablo, cuando habla de judíos, específicamente está hablando de en su nomenclatura a aquellos que están circuncidados. Son descendientes de Abraham, más aquellos que están, en este caso, circuncidados. Se le denominaba helenon a judíos no circuncidados y que hablaban griego. ¿Ok? Los judíos que hablan griego y no están circuncidados, fíjense, podían ser judíos, pero si estos judíos no estaban circuncidados y hablaban griego, es decir, pertenecían a la diáspora, no eran catalogados como judíos, sino como helenos. Entre ellos, por ejemplo, Timoteo. Timoteo había nacido de madre judía, es decir, que participaba activamente de la fe judía, mas dice que su padre era heleno. Posiblemente cuando se dice que su padre era heleno, posiblemente o era extranjero, o sea, no era judío, o posiblemente era un judío que no estaba circuncidado, pero que pertenecía precisamente a la diáspora. Puede haber en este caso, pero puede ver este caso, este contexto, ¿no? Sin embargo, en el caso de Timoteo, puntualmente no era catalogado judío, sino heleno, ¿ok? Era heleno, porque no estaba circuncidado y por supuesto había nacido en la diáspora, es decir, era, a pesar de que había aprendido las escrituras, pero al hecho de no estar circuncidado, él no entra en la comunidad del pacto. Él no pertenece a la comunidad del pacto. Los que están dentro de la comunidad del pacto solamente son aquellos que están circuncidados. Ese es más o menos el contexto digamos, socio-religioso del siglo I, especialmente en el contexto de la diáspora, ¿okay? De los judíos que vivían fuera de la tierra de Israel. Entonces, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. ¿Quiénes eran estos gentiles? Estos helenos que no estaban sencillamente circuncidados. Por eso Pablo en sus epístolas habla de la circuncisión y de la incircuncisión. Es decir, judíos representa la circuncisión y gentiles representa la incircuncisión. Es decir, lo que hace distinción de un judío y de un gentil no es su etnia, no es su origen étnico, no es si eres descendiente de judíos o no eres descendiente de judíos, sino el estar circuncidado. El estar circuncidados es lo que hace la distinción. Y ese es el contexto que debemos considerar a la hora, ok, esto es un enclave interesante que a la hora de leer el Nuevo Testamento, de esa expresión judíos y gentiles, debemos entender circuncidados e incircuncisos, ok. Ese es el punto. Ahora entonces continuamos. Entonces la problemática que tenemos acá en Gálatas es que precisamente de entre esos grupos de conversos gentiles, habían ciertos maestros de Judea que visitaban estas comunidades, posiblemente en su mayoría fariseos que habían aceptado el Evangelio, pero seguían apegados precisamente a sus tradiciones, especialmente apegados
a la teología relacionada a la circuncisión, al pensamiento teológico en relación a la circuncisión, porque dice aquí en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7, donde Pablo presenta este asunto. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia del Mesías, que para pasarse a otro evangelio, imagínense, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes. Esta era la problemática en Galacia, que se vivía en Galacia, especialmente en Antioquía de Siria. Es donde ya vamos a ver, ahí es donde estaba el punto álgido, ¿no? Más fuerte. Pero lamentablemente las comunidades de Galacia, los discípulos de Galacia, es decir, de Salamina, Pafos, Perga, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que eran las comunidades, Atalía, que eran las comunidades principales que Pablo había visitado, en cierta manera estaban siendo arrastrados por este neoevangelio, ¿no? O pseudoevangelio, diciendo entre ustedes, y quieren tergiversar el evangelio del Mesías, el evangelio del ungido. Pero aun si a algunos de nosotros o un mensajero del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, sea anatema. Como ya le hemos dicho y ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Es decir, que sean decretados bajo anatema. ¿Y quiénes eran este grupo? ¿Quién eran estos individuos que estaban sembrando esta confusión? Dicen Hechos capítulo 15, 1 al 2, y aquí está la problemática del concilio. Aquí donde se celebra, de acuerdo a Hechos 15, el primer concilio en Jerusalén para tratar este asunto relacionado al tema de la circuncisión. Dice, algunos que habían llegado ¿de dónde? De Judea a Antioquía. Aquí Antioquía es Antioquía de Siria. No es Antioquía de Pisidia, sino de Antioquía de Siria, al sur de Asia Menor, al sur de Galacia, cerca de la tierra de Israel. Fíjense que estos hermanos que habían llegado de Judea, recuerden que los judíos de Judea son los más ortodoxos, ¿ok? Los que siguen la tradición oral de la ley, ¿ok? La tradición oral de la ley al pie de la letra. En cambio, los judíos de la diáspora en ciertas leyes orales son un poco más relajados debido al contexto que es muy diferente. No están en la tierra de Israel, sino que están dentro de una comunidad gentil, no judía. Entonces, estos hermanos que habían llegado de Judea, o sea, probablemente eran fariseos que habían recibido el mensaje de los apóstoles, llegaron a Antioquía y se pusieron a enseñar a los hermanos, noten, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés. La palabra tradición en hebreo se dice de acuerdo a la masora, ¿ok? A la masora de Moshe. Masora quiere decir según lo que Moisés ha transmitido en la Torá. Tradición aquí se refiere a la transmisión oral, a lo enseñado por Moisés. Entonces, la Masora de Moisés se le denominaba así la Masora de Moisés, no tanto a lo que Moisés escribió en la Torá, sino a cómo los maestros de Torá habían interpretado los textos de Moisés. Y eso era lo que transmitía. A eso es lo que se le llama la famosa Torá Shebealpé, o la Torá que procede de la boca. Y si usted lee, por ejemplo, un libro, el libro de la Mishnah en el tratado Pirkei Avot, que significa los capítulos de los padres, lo primero que te va a mencionar allí que la Torá procede precisamente del monte Sinai, y cuando allí se habla de la Torá se refiere a la tradición oral, a la Torá Shebealpé, no a la Torá escrita, sino a la Torá Shebealpé, la interpretación que los fariseos han hecho de la Torá, los rabinos han hecho de la Torá. Entonces, esa interpretación viene directamente del Sinaí, que Moisés la recibió y Moisés la transmitió a Josué para así poder legitimar su interpretación en un carácter elevado de inspiración.
a la par de la Torá escrita. Entonces, Josué la comunica entonces a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea. Entonces, de esa manera, los fariseos legitiman que la interpretación oral o la interpretación rabínica de la Torah es de inspiración divina. ¿Ok? Por eso cuando aquí se habla que estos hermanos de Judea, ya sabemos que eran fariseos, que habían recibido el mensaje de los apóstoles, seguían apegados a las costumbres o a la transmisión, a la masora de Moshe, es decir, a la ley oral, la tradición oral. Entonces, si no se respeta la circuncisión de la manera como ellos lo han interpretado, entonces no pueden ser salvos. Imagínense usted. Y ya vamos a ver qué significa ser salvo en este contexto. Entonces, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles, ¿okay? Aquellos que conocieron al Señor y anduvieron con él, y los presbíteros y los ancianos, es decir, los más antiguos allí en la comunidad, allí en Jerusalén. O sea, recuerden que todo esto es un contexto judío, y esto es importante a la hora de examinar el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué opinión tienen los rabinos en relación a la circuncisión cuando dice quien no se circuncida? Es decir, no es suficiente creer en Jesús, no solamente es suficiente aceptar a Jesús como el Mesías, tienen que estar circuncidados. Esto se lo exigían, por supuesto, a aquellos gentiles, a aquellos hombres que en Antioquía de Pisidia, que a gentiles prosélitos que habían creído en el mensaje del Evangelio presentado por Pablo y Bernabé, pero que no se han sometido a la circuncisión. Entonces ellos estaban perturbando la paz de estos hermanos, exigiéndoles que tenían que estar circuncidados, de lo contrario no serían salvos. ¿Qué quiere decir que no serían salvos? Aquí tengo una cita de Midrash Génesis Rabbah, que precisamente comenta sobre la circuncisión, donde dice lo siguiente: si tus hijos aceptan mi deidad. ¿Y qué significa aceptar la deidad? Es decir, aceptar o reconocer al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob como su Dios. Significa sometiéndome a la circuncisión. Esta es la masora de Moisés, como habíamos leído aquí, o la tradición de Moisés que habíamos leído aquí en Hechos 15:1. ¿Ok? Es esto, esta es la tradición de Moisés, o lo que los fariseos le atribuyen como una tradición venida de Moisés. Entonces dice, yo seré su Dios, es decir, que Dios es solamente Dios de aquellos que están circuncidados. Fíjense, ese era el pensamiento fariseo hasta el día de hoy. Este es el pensamiento de la comunidad ortodoxa hasta el día de hoy. Y los que son los fariseos modernos, ¿ok? Y los traeré a la tierra. Es decir, que la condición para habitar la tierra es estar circuncidado. Dice luego, pero si no observan mi pacto, esto se le llama el Brit Milá, el pacto de la circuncisión, ¿ok? Así es como se le denomina, Brit, pacto, Milá, es precisamente el corte, la marca que se le hace allí en el miembro masculino, miembro sexual masculino. Entonces, pero si no observan mi pacto, es decir, el Brit Milá, con respecto a la circuncisión o al sábado, dicen, no, es decir, guardar el sábado estrictamente como la Torá lo dice. Es decir, también hay que aclarar que la observancia sabática en la diáspora no tiene las mismas restricciones que la observancia sabática dentro de Israel. Es muy diferente. Es decir, que hay mayor rigor observar el Shabbat en Israel que en este caso en la diáspora. Entonces dice, pero si no observa mi pacto con respecto a la circuncisión y al Shabbat, recuerde que también el Shabbat es pacto perpetuo, es Brit Olam, pacto eterno, ¿ok? Eso lo dicen en Éxodo 31.
y es una señal al mismo tiempo, al igual que la circuncisión, dice, no entrarán en la tierra prometida. Ser salvo significa heredar el mundo venidero, heredar la tierra que va a ser otorgada a Abraham y a Isaac y Jacob en la resurrección de los justos. Y la condición para tú heredar, o sea, para tú tener el mérito de heredar la tierra prometida, es la observancia estricta del sábado y, por supuesto, la observancia del Brit, en este caso del Brit Milá, según aquí lo expuesto en este documento de los hebreos, o en este caso de la comunidad judía. También menciona que aquellos gentiles que observan el sábado, miren, los observadores del sábado, que no están circuncidados, se les considera intrusos y merecen castigo. ¿Por qué? Porque lo que te da a ti acceso a pertenecer y estar dentro del pacto, lo que te hace pertenecer y estar dentro del pacto y permanecer en el pacto y al mismo tiempo hacerte hijo de Abraham. Y hacerte hijo de Abraham significa convertirte en un heredero de la tierra, porque esa era la promesa. Dios le prometió a Abraham darle en herencia la tierra a él y a su simiente, a su semilla, a su descendencia, a su posteridad. Pero la condición para tú heredar la tierra, para tú formar parte de la alianza, de ese pacto que Dios le hizo a Abraham y tú ser parte de ella como heredero, tú tienes que estar circuncidado. O sea, no es suficiente observar el sábado. ¿Ok? Así que el sábado no es lo que te garantiza, digamos, la promesa de esto. Recuerden, esto es de acuerdo al pensamiento teológico rabínico. ¿Ok? No es suficiente la observancia del sábado si tú no estás circuncidado. Puedes observar estrictamente el Shabbat, pero si no tienes la circuncisión, tú estás haciendo un intruso, ¿ok? Y no creas que por eso tú vas a recibir la tierra en el mundo venidero. A eso es lo que se refiere Hechos 15:1, ¿no? Ser salvo. Recibir en herencia la tierra en el mundo venidero. Ahora, y este es el punto donde quiero aquí detenerme. Recuerden que, o quiero hacerle mención que en el siglo primero habían debates en relación a los prosélitos. Un prosélito o un extranjero, según el grupo fariseo, exigían, ya esto es lo que se denomina el famoso término ergonomo, es decir, obras de ley, ¿ok? El ser justificado por obras de ley, donde si un prosélito, un extranjero que se estaba acercando al conocimiento del Dios de Israel y quería formar parte del pueblo en el cual contiene la alianza, tenía que, en este caso, circuncidarse, era la exigencia, ¿ok? Se le exigía participar del Brit Milá. Así que para esto había un protocolo. Primero debía estudiar con un maestro, con un rabino, ¿ok? Debía estudiar para luego entonces proceder a la cirugía. Si era hombre, primero debía ser circuncidado, ¿ok? Ya pasaba de ser de un ger toshav, de un prosélito de la puerta o de un temeroso de Dios, a convertirse en un ger sedek, a un prosélito de justicia. Y por lo tanto, ahora puede residir o morar, habitar como ciudadano dentro de la tierra de Israel, y ya se le considera que va a recibir en herencia en el mundo venidero, en la resurrección de los justos, la promesa en este caso, de la promesa de la tierra. Así que esto requería un protocolo. Luego de ser circuncidado, entonces procedía a sumergirse en aguas. Ese rito en lenguaje judío se llama tevilá. Tevilá significa inmersión, que luego pasó al griego como baptizo.
y de ahí aterrizó pues a nuestro castellano como el rito bautismal, el bautismo. Pero en hebreo se dice tevilá, la inmersión en agua. Ahora, esta inmersión en agua era un rito de purificación para poder presentarse al templo, a fin de ofrecer el sacrificio por el pecado. ¿Ok? Así que el converso tenía que ofrecer en el templo un sacrificio por el pecado, ¿ok? Para quedar purificado, y luego entonces podía ir a la sinagoga y proclamar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, recibir el yugo del reino de los cielos. Y de esa manera el tribunal rabínico, a la comunidad donde él iba a pertenecer, bueno, recuerden que en ese contexto, aquellas comunidades judías que tenían más de 120 miembros, habían 23 jueces o 23 ancianos que conformaban el tribunal, el Beit Din. Y si había una comunidad menos de 120, habían tres ancianos, tres presbíteros, ¿ok? Que venían a conformar digamos, un tribunal menor, ¿no? De tres personas. Así que el tribunal consideraba, juzgaba y declaraba justo, ¿ok? Declaraba sedek, un gersedek, lo justo, es decir, justificaba el tribunal rabínico a aquel que había cumplido con el protocolo de las leyes, o sea, el protocolo legal de conversión para pertenecer y ser parte de la comunidad del pacto. A esto es lo que Pablo llama obras de ley. Ser justificado, es decir, hacerte parte de la comunidad siguiendo el protocolo pautado por los líderes o representantes de la comunidad de Israel, ya sea dentro de Israel o incluyendo fuera de la diáspora. Por supuesto, las mujeres no se circuncidaban, sino que las mujeres gentiles extranjeras se convertían directamente bajo la tevilá, ¿ok? Y luego iban al templo, ofrecían sacrificios, ¿ok? El sacrificio por el pecado con el holocausto, como manda la Torá, y luego iban a la sinagoga. ¿Sí? Había un protocolo a seguir en relación a la conversión, ¿okay? A formar parte de la comunidad hebrea. Pero había un debate porque habían rabinos que no exigían circuncisión. Así que Pablo no era el único, es que Pablo conocía muy bien la legislación judía, y habían rabinos que no aplicaban circuncisión y sin embargo eran considerados miembros de la comunidad de Israel, miembros de la comunidad del pacto, sin pasar por la circuncisión, solamente la tébila o la inmersión. Porque muchos judíos que estaban en la diáspora no participaban del Festival de la Pascua. Recuerden que para celebrar la Pascua en Jerusalén tenías que estar circuncidado. Así que muchos, digamos, muchos prosélitos que no tenían intención de irse a residir o irse a vivir a Israel, pues no se sometían a este rito en este caso, a este rito de la circuncisión, y sin embargo estos rabinos los consideraban conversos, totalmente miembros de la comunidad del pacto. O sea, los consideraban justificados solamente al someterse al rito de la inmersión. Ahora bien, había, por ejemplo, entre estos debates, por ejemplo, tenemos el debate de Rabí Eliezer ben Hircanos con Rabí Yehoshua ben Hananiah. Eliezer ben Hircanos debatía o mantenía la tesis de que el extranjero tenía que ser circuncidado para formar parte de la comunidad del pacto, mientras que Yehoshua ben Hananiah decía que no era necesario, solamente la tevilá era suficiente. Y aquí entonces este debate está expresado en el Talmud. Por ejemplo, en el Tratado Yevamot, capítulo 46 o el Perek 46, y en Gerim, que significa extranjeros, ¿ok? En el Perek 1, Pasuk número 6, dice, esto está en el Talmud de Babilonia, ¿ok? El Talmud babilónico, el Tratado Yevamot, dice allí, en este caso, lo siguiente. Fíjense, un converso varón que ha sido sumergido en aguas, ¿ok? Pero no está circuncidado, lo denomina es converso. Es decir, lo aceptan
como miembro del pacto, como un justificado dentro del pacto. O circuncidado pero no sumergido es también un converso. Es decir, habían las dos opciones. Si no estás circuncidado pero estás sumergido, perfecto, no hay problema. Eres miembro de la comunidad, bienvenido a la comunidad. Pero si o si ya estás circuncidado y también te has sumergido, pues bienvenido sea. Así que había flexibilidad para los judíos de la diáspora, estamos hablando de los judíos de la diáspora, había esta flexibilidad y Pablo la conocía y Pablo la aplica. Eso es lo que Pablo está aplicando en el Nuevo Testamento. En ningún momento Pablo está diciendo o está declarando que la circuncisión está abolida. La circuncisión no es que no está abolida, o que está abolida, sino que no era aplicable, ¿ok? Por las razones que en este caso, una de las razones que ya aquí hemos expuesto. Pero los argumentos que Pablo, o mejor dicho, los argumentos que los rabinos, en este caso el ala que exigía la circuncisión, precisamente tenían un fundamento en la Torá que era Génesis 17, 13 al 14. En Génesis 17, 13 al 14, y aquí vamos a sopesar y vamos a profundizar por qué ciertos sectores exigían la circuncisión a los conversos para que sean justificados. Recuerden que justificar en este contexto significa, en el contexto de Gálatas, y ya más adelante vamos a entrar en detalles, se refiere, no es tanto ser declarado justo ante un juicio, no es ese el contexto es el pacto. ¿Ok? Y ser justificado significa ser admitido dentro del pacto. ¿Ok? Entonces, ese es el debate que aquí se está tomando en cuenta, o es el debate, es decir, un no judío, es decir, un incircunciso, ¿cómo puede formar parte del pacto? Entonces, un sector decía a través de la circuncisión, otro sector decía no, con tan solo haber creído en Dios como lo hizo Abraham, cuando Dios celebró pacto con Abraham, él no estaba circuncidado y el Señor entra en pacto con Abraham cuando éste había creído en las promesas de Dios. Así que había ese debate dentro de la diáspora, ¿no? Dentro de los judíos de la diáspora. Entonces, ¿cuál es la base bíblica que los rabinos sostenían para demandar la circuncisión a los extranjeros? Aquí dice, todos sin excepción, estoy leyendo Génesis 17, 13 al 14, todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero deberá ser circuncidado. De esta manera, dice, de esta manera, y esto lo dice el eterno Abraham, esto es palabra de Dios hablándole a Abraham. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, de los varones, como un pacto eterno. Fíjense que aquí está llamando la circuncisión pacto eterno. Es la marca en la carne. Quedará como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, noten, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, es decir, no se le haya hecho la circuncisión, el milá, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Ser eliminado del pueblo significa no tener herencia dentro de la tierra. No puede heredar la tierra prometida. ¿Ok? No va a heredar la tierra. Así de sencillo. Eso es lo que significa ser cortado. Es decir, no someterse al rito de la circuncisión es someterse a un juicio caret. Aquí tiene entonces una justificación bíblica los fariseos, un sector de los fariseos, pero otro sector en las cuales estaba Pablo, y es lo que va a mencionar en Gálatas, y este es el tema que ya en otras entregas entraremos en detalle, es que Pablo tiene dos referentes en el tema de la circuncisión. Que la circuncisión tampoco te garantiza, ¿ok? La circuncisión tampoco te garantiza formar parte del pueblo o recibir en herencia la promesa de la tierra. ¿Por qué?
porque Abraham tuvo dos hijos. Fíjense, tuvo a Isaac y tuvo a Ismael, ¿ok? Isaac era descendiente de Abraham, Ismael también era descendiente de Abraham. Ambos eran descendientes de Abraham y ambos estaban circuncidados. Isaac al octavo día e Ismael cuando ya tenía 13 años. Estaba circuncidado. Sin embargo, el pacto que el Eterno había cortado con Abraham, quien llega a heredar el pacto era Isaac. ¿Por qué Ismael no? O sea, ¿con quién el Señor confirma el pacto? El pacto queda confirmado de entre los descendientes de Abraham solamente con Isaac. Ismael no llega a heredar el pacto y estaba circuncidado y era descendiente de Abraham. Entonces, por eso Pablo va a decir, no todo el que desciende de Israel es israelita, ni ser por el mero hecho de ser descendientes de Abraham son considerados o son tenidos por hijos. Y aquí entonces, aquí Pablo va a hablar sobre este tema precisamente en Gálatas capítulo 4, ¿no? De las dos mujeres que representan los dos pactos y los dos hijos que cada una en este caso tiene. Una tiene a Isaac, el hijo de la promesa, y a la otra uno que había nacido según la carne y otro que había nacido según el Espíritu. Entonces, sobre esa base de que Ismael, siendo descendiente de Abraham y que había sido circuncidado, no hereda las promesas del pacto, aunque también él podía entrar a las promesas del pacto, eso no significa que el derecho no lo tenía, pero pero fíjense que no era suficiente por el solo hecho de estar circuncidado y de ser descendiente de Abraham, le garantizaba a Ismael la, la herencia de la promesa de la tierra. No, había algo más profundo del cual la circuncisión de la carne era apenas, en este caso, una, una señal. Así que, mis queridos hermanos, este tema seguiremos ahondando y seguiremos profundizando en la próxima entrega. Entonces, en síntesis, en conclusión, este era el pensamiento judío del siglo primero. Para tú ser justificado, es decir, pertenecer y heredar las promesas del pacto, pertenecer a la comunidad del pacto y heredar las promesas del pacto, tienes que estar circuncidado. Pero había otro grupo, y esto es lo que Pablo y Bernabé entra en debate en el concilio, principalmente en Antioquía de Siria, y luego esto es lo que se va a presentar en el concilio de Jerusalén. Bueno, es que Ismael estaba circuncidado y sin embargo no heredó la promesa del pacto. Así que los que son considerados o tenidos por hijos legítimos de Abraham son los que andan según la regla de fe, de la fe que tuvo Abraham. Y esto lo van a mencionar en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Entonces ahí está el debate, las obras de ley, ¿ok? Las obras de ley versus, en este caso, la fe. Abraham, cuando recibió el pacto, recibió en garantía las promesas del pacto, y este creyó, Abraham todavía no estaba circuncidado. La circuncisión viene después como una señal, ¿ok? Como un sello de la justicia por la fe. Pero en ningún momento, de acuerdo a esta tesis paulina, que era la tesis precisamente de un ala del pensamiento judío del siglo I, es que Abraham recibió las promesas cuando él estaba incircunciso, porque éste creyó. ¿Ok? Y recibió luego la circuncisión como una señal. Ismael, sin embargo, era descendiente de Abraham, estaba circuncidado y sin embargo el pacto no le fue confirmado a él, sino en este caso a Isaac. Entonces vemos que el hombre no es justificado por obras de ley, ¿ok? Sino por el oír, en este caso, de la fe. Así que sobre este tema seguiremos ahondando en la próxima presentación. Y mientras tanto, quiera el Señor, pues
nos dé la vida y sigamos teniendo oídos para oír, pues que seamos justificados por el oír de la fe hasta que traiga de vuelta al Mesías y que esto pueda ser pronto y en nuestros días.